Señor, hermanos amados. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Les saludamos Pastor Raúl Macías, mi esposa Sandra. Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos de estar aquí, hermanos. Vamos a continuar con las enseñanzas. Hoy vamos a iniciar un tema que es una serie de temas. Son 3 temas, como lo vemos aquí en la pantalla. Son 3 temas, hermano, basados todos en 2 de Corintios 5 del 18 al 20. 2 de Corintios 5 del 18 al 20. Estos temas, la serie se llama Ministerio de Reconciliación. Estos temas, hermano, que vamos a manejar uno por uno, en primer lugar, tienen el propósito de alabar y exaltar el nombre del Señor y ver nosotros en la Escritura, en el plan de reconciliación, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo más que podamos entender. Nos falta mucho, sabemos que Dios nos ayuda, pero poco a poco vamos entendiendo cada día más lo que es este ministerio de reconciliación. Entonces, estos 3 temas que vamos a estar viendo, primeramente, hermano, vamos a ver en 2 de Corintios 5 del 18 en adelante. El primer tema es palabras de reconciliación. Vamos a leer 2 Corintios 5 del 18 en adelante. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien, dice que todo esto proviene de Dios y nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación. Es como se llama la serie de los 3 mensajes. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con este tema. El número 1, palabras de reconciliación. Dice la Biblia, hermanos, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros tenemos poder en la boca para hablar muerto, para hablar vida. Cuando nosotros hablamos de las palabras de reconciliación, primeramente, hermano, vienen del corazón de un Dios perdonador, que está dispuesto a salvar, a ayudar, a bendecir a todas aquellas almas que vengan a Él con fe, pidiéndole misericordia, pidiéndole perdón. La base de las palabras de reconciliación nosotros las tomamos de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Sus últimas palabras, ya en la cruz, una de sus últimas palabras, Él dice la Biblia, ¿verdad?, que nunca maldijo, que nunca habló condenación contra nadie, sino que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de reconciliación salieron primeramente de la boca de Dios para nosotros, para beneficiarnos a nosotros los pecadores. Las palabras de reconciliación que Dios habla a nosotros nos abre una puerta para que nosotros entremos en esa dimensión, en esa bendición de vivir una vida bajo el perdón y el cuidado de un Dios que nos amó primero. Nosotros vemos también que las palabras de reconciliación tienen primeramente el acceso a la bendición por medio de las palabras del Señor. Cuando Él dice: venid a mí, las palabras de reconciliación son una invitación que Él nos hace al arrepentimiento. Cuando Él dice en su palabra que a Él viene, Él no le echa fuera. El Señor Jesús, el último día de la gran fiesta, dice el Evangelio de Juan, que se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él siempre habló palabras de reconciliación a los necesitados, a los pecadores. En base a esas palabras es que nosotros también tomamos la decisión de que las palabras de reconciliación dichas por parte de Dios se sellen también con nuestras propias palabras, porque el plan de Dios de salvación es así. Primeramente, Él nos invita a que nos volvamos a Él. Él abre su corazón, Él abre sus brazos
y ahora Él dice que el que Él viene, Él no le echa fuera, pero ahora nosotros, dice la palabra, que cerca de nosotros está la palabra, cerca de nosotros, porque está en nuestra boca y está en nuestro corazón. Ahora nosotros podemos dar un paso de fe, como dice la Biblia en Romanos, que todo aquel que creyere no será avergonzado, y que si confesáramos con nuestra boca, primeramente dice que si creyéramos en nuestro corazón, creyendo con el corazón y confesando con nuestra boca, dice que si creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y que confesáremos nosotros con nuestra boca que Él es el Señor, entonces dice que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Las palabras de reconciliación también se sellan diciendo nosotros una profesión, haciendo una confesión de fe cuando confesamos nuestros pecados. Entonces estas palabras también son dichas no solo por Dios, sino por nosotros, para que se hagan efectivas, ¿verdad? Necesitamos nosotros también dar el paso de fe. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, vamos a ver por lo menos 7 palabras de reconciliación en la Biblia, y le voy a pedir a mi esposa que ahora lo diga en Lucas 15, 21, vamos a ver la primera palabra de reconciliación. Lucas 15, 21, lee por favor. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Lucas 15, 21. Fíjese la primera palabra. Dice esta palabra: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la primera palabra de reconciliación. Primero, hermanos, lo primero. Primero vamos a ver que las palabras de reconciliación tienen que ver con un arrepentimiento, con un reconocer. Estas palabras, he pecado contra el cielo y contra ti, abren la puerta para que Él sea recibido, para que Él sea aceptado, para que venga una restauración a su vida. Las palabras de reconciliación comienzan primeramente en un corazón que tiene el deseo de regresar a la casa del Padre, pero él tiene el problema del pecado, él tiene el problema de que se equivocó, de que falló, él tiene el problema de que está contaminado, y ahora él ve que su situación va de mal en peor, y un día toma la decisión y él va hacia la casa del Padre arrepentido y le pide perdón al Padre con estas palabras. Una oración tan sencilla, una oración de fe que podemos hacer en cualquier momento de nuestras vidas, pero que esta palabra nos abre la puerta, es como una llave que abre el corazón del Padre, que lo recibe, que lo restaura, y nosotros vemos, hermano, que estas palabras de reconciliación a él lo bendicen. Pero hay que tomar en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de palabras de reconciliación, nosotros tenemos que entender que para que estas palabras de reconciliación fueran necesarias, primeramente Él dijo otras palabras en las cuales Él se equivocó, porque Él viene a reconocer un error que cometió en el pasado. Él viene a buscar algo que había perdido. Él viene a sanar algo que había dañado. Estas palabras de reconciliación, para hacerlas efectivas nosotros, primero tenemos que reconocer dónde estuvo el error, dónde hubo palabras de muerte para que ahora se necesitaran palabras de vida, dónde abundó el pecado para que ahora sobreabundara la gracia. Estas palabras de reconciliación, muy necesarias en cada una de nuestras vidas, también tienen una enseñanza que nos dice que tuvo que haber dicho otras palabras que lo alejaron. Mire, este joven en el versículo 12 dice que él llegó, dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esa palabra que nosotros vemos ahí, ese versículo nos enseña que él era una persona que no pedía favores. Él venía simplemente a exigir algo
que quizá le pertenecía, pero que a lo mejor no era el tiempo, a lo mejor no era el momento, a lo mejor todavía no estaba listo para recibir toda aquella herencia, pero él viene y le dice, dame. Esas palabras, dame, es una palabra griega que significa mandar, así como dar una orden o mandar. Eso quiere decir dame. No es un favor el que se está pidiendo, no es por las buenas, sino que él viene y exige y le dice dame. Esas palabras son las que comenzaron el problema en este joven, porque fueron palabras las que comenzaron el alejamiento, fueron palabras dichas de una manera negativa o con un corazón quizá ya dañado, las que se tuvieron que decir para que él un día se alejara de la casa del Padre. Ahora tiene que venir con palabras diferentes, con palabras de perdón, pidiendo misericordia, pidiendo una oportunidad, pero siempre es bueno que sepamos que las palabras de reconciliación van a restaurar algo que otras palabras en el pasado pudieron haber dañado, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente, Génesis 50, versículo 20, por favor. Génesis 50, 20, dice la palabra de Dios. En Génesis 50, 20, dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sí, amén. El 19, por favor, es el que dice. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Amén. Fíjese, las palabras de reconciliación, la número 2, dice José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque usted sabe la vida, la historia de José, sus problemas, sus necesidades que él tuvo, sus luchas, sus pruebas, pero ahora vemos a un José con una autoridad que le dan, Dios le dio esa autoridad. Ahora vemos a un José ya restaurado, gobernando, que tiene el poder incluso para mandar no solo encarcelar a sus hermanos, sino hasta quitarles la vida, porque era el temor que ellos tenían. Pero él dice unas palabras que nosotros le llamamos a estas palabras el sello de la reconciliación, porque él termina con este asunto de una vez por todas, diciendo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando él tiene la oportunidad quizá de pagar mal por mal o de vengarse, él de su corazón saca unas palabras sabias que a nosotros nos enseñan que las palabras de reconciliación no están fuera de nuestro alcance. Simplemente tenemos que reconocer que hay un Dios misericordioso que así como nos perdonó a nosotros, Él puede perdonar a cualquier otro. Nosotros no somos Dios para juzgar, para condenar a nadie. Nosotros simplemente estamos aquí para administrar algunos asuntos en la vida, algunas cosas en la vida, pero es Dios el único que tiene la facultad de juzgar, de condenar o de salvar. Cuando Él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él le pone fin al problema y la restauración se lleva a cabo en esa familia, ¿verdad? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Bueno, vamos a la número 3, primer libro de Samuel 25. En el versículo, vamos a leer el 32 y el 33, por favor. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Amén. El 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento, porque habéis derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mí, Señor, acuérdate de mi sierva.
de tu sierva. Muy bien, dice este versículo: guárdese pues mi Señor. Fíjese que hay un proverbio que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando esta mujer, Abigail, que la nombran como una mujer sabia, una mujer virtuosa que impide el derramamiento de sangre, y aquel rey, que es estamos hablando nosotros del rey David, este rey que era todo un guerrero, fuerte, valiente, pero él actúa de acuerdo a las circunstancias que él creía que era justo actuar de esta manera, pero iba a actuar bajo un espíritu de venganza, iba a actuar en sus propias fuerzas, quizá bajo la ira, bajo el enojo, bajo la provocación, él iba a actuar. Entonces viene Abigail y ella le dice unas palabras que lo detienen, que lo hacen meditar, que lo hacen recapacitar. Ella le dice: guárdese pues mi Señor, porque a pesar de ser un siervo, a pesar de ser una persona que conocía, que amaba a Dios, que amaba la palabra de Dios, todavía en sus equivocaciones, en sus errores, no aprendía todavía a guardarse del enojo, a guardarse de las malas decisiones tomadas bajo una influencia de enojo o de ira. Y esta mujer, Abigail, su nombre quiere decir fuente de gozo. Esta mujer viene y le habla al corazón al rey y se postra ante el rey, se humilla, pero el rey queda convencido por sus palabras. Porque nosotros, hermano, cuando vemos palabras de reconciliación en la Biblia, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que debemos de guardar nuestro corazón, es que debemos guardarnos para Dios, es que debemos de guardarnos de hacer el mal, de pagar mal por mal. Debemos de guardar nuestros corazones en las manos del Señor para que nos evite que caigamos en tomar malas decisiones. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que guardarnos es una bendición para que nosotros permanezcamos en paz con Dios y con las demás personas. Hay que guardarnos para que estas palabras de reconciliación queden en nuestro corazón. Siempre que tengamos un problema, una lucha, una tentación, acordémonos que debemos de guardarnos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver segundo libro de Samuel 19. Vamos a ver la número 4. Segundo libro de Samuel 19. Vamos a leer el versículo 23, por favor. Amén. Segundo libro de Samuel 19, 23. Dice: y dijo el rey a Simei: no morirás. Ni el rey se lo juró. Y el rey se lo juró. Muy bien. No morirás. Mire las palabras de reconciliación, ¿verdad? Cuando vemos que una vez más el rey David le salen al encuentro con un asunto, un problema de guerra, ¿verdad? Que requería la ejecución de otra persona, según algunos le mencionan al rey. Alguien era culpable y alguien tenía que pagar las consecuencias, pero mire las palabras del rey David: no morirás, no morirás. Usted sabe, hermano, que Simei fue una persona que maldijo al rey, fue una persona que era considerada, según la ley, digna de muerte, y según otros, digno de muerte, pero el rey le dice: no morirás, porque estas palabras de reconciliación son palabras que salen de un corazón que ya había experimentado el problema de la muerte, que ya había experimentado el problema de la enfermedad, que ya había experimentado el problema de la escasez, de la persecución, que su vida había estado en peligro muchas veces. Ahora él comprendía claramente a otros que estaban en una situación en la cual él un día también estuvo. Dice el salmista en una ocasión que él padeció una enfermedad, dice: no moriré, sino que viviré y contaré
las obras del Señor. Él había sido salvo por la gracia de Dios, él había sido perdonado por la gracia de Dios, él había vivido porque el Señor lo había sanado. Ahora él, con sus experiencias, él no iba a ir y agarrar a alguien del cuello, ¿verdad? Como lo hizo aquel mal siervo que se le perdonó una deuda, pero cuando él tuvo la primera oportunidad va y le cobra al otro la deuda y se quiere desquitar. No, sino que el rey David, él sabía que él también había recibido misericordia de parte de Dios. Por eso él también ahora él tiene las palabras de reconciliación para otros. No morirás. Siempre que las personas vengan con una necesidad, hermano, tenemos que tener en cuenta que las palabras que nosotros hablemos para las almas de ellos les pueden bendecir o les pueden dañar. Afortunadamente para nosotros sabemos que las palabras de reconciliación indican que no debemos de hablar muerte, debemos de hablar vida, para que vivamos todos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver otra palabra en Juan capítulo 21, versículo del 15 en adelante. Vamos a leer Juan capítulo 21, del 15 al 17, por favor. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simeón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Les dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió el Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muy bien, fíjese qué palabras tan hermosas, las palabras de reconciliación. A Jesús ya no le importaba cuántas veces le había fallado, ni por qué le falló, si lo negó, si se avergonzó de él, si maldijo. A Jesús lo único que le importaba era si Pedro todavía lo amaba. Miren las palabras de reconciliación con las que el Señor le habla a su siervo. Porque sabemos de los errores de Pedro, sabemos que él se equivoca, sabemos que él niega al Señor, sabemos que él se avergüenza y hasta maldice para que le crean que él ya no andaba siguiendo a Cristo. Pero entonces vemos a un Pedro ya quebrantado, a un Pedro que quizá avergonzado por las circunstancias, alejado ya de Dios. Pero viene el Señor y lo busca. Viene el Señor y lo busca, y lo único que le interesa al Señor es si todavía Pedro lo ama. ¿Me amas? ¿Sabe cuántas personas pueden estar en estos momentos alejados de los caminos del Señor por sus errores, por sus faltas, porque negaron al Señor con sus hechos? Y todavía ellos se preguntan si Dios los puede perdonar, si Dios les puede dar otra oportunidad, si el Señor todavía puede volver a tener misericordia de ellos, pero a Dios no le interesan tanto los detalles, sino que a Dios le interesa el amor. Mire, en primera de Pedro 4:8, dice Pedro, ya cuando él pasan los años, aquí se cree que Pedro ya era pastor, y él dice en primera de Pedro 4:8, lo leemos. Dice: y ante todo, tened entre vosotros fervientemente amor, por el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados o multitud de faltas. Ahora sabemos que las palabras de Pedro son ciertas, son verdaderas, porque él experimentó ese perdón. Él sabía, hermano, que el amor cubría multitud de pecados, multitud de faltas. Los errores en las personas no se ven cuando el amor de Dios está en el corazón de alguien. Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, acuérdese que los pecados Él ya los conoce. Los errores Él ya los sabe. Ahora Él lo único que quiere saber es si le amamos. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra alma. Y venir a Él cuando nosotros nos equivoquemos, porque sabemos que Él es un Dios
perdonador que nos bendice en todo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a ver otra palabra en Juan capítulo 4, versículo 39. Juan capítulo 4, 39. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, le daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendas son estas palabras, pero estas palabras de reconciliación. Usted sabe, Jesús hablando con la samaritana, dice que esas cosas que ella había hecho, igual Jesús ya las sabía. Viene la mujer y empieza a hablar con el Señor en aquel pozo, y Jesús le dice, llama a tu marido. La mujer no tenía marido, porque le dice Jesús, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces él le comienza a hablar a manera de profeta su vida, aún un poquito su vida privada, y le descubre lo que hay en su corazón. Entonces esta mujer, en vez de enojarse, en vez de molestarse, acepta que Jesús es alguien que conoce, que salva, alguien que le dio agua viva que nunca nadie más le iba a dar, y por fin su alma queda saciada, por fin su alma queda satisfecha por las palabras que Jesús le dijo. Estas palabras son palabras verdaderas que descubren el pecado en la persona, pero no para condenar a la persona. Es importante saber que cuando la palabra de Dios nos habla y descubre nuestras faltas, no es para condenarnos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces viene la mujer y empieza a testificar porque ella es liberada, porque ella es sanada, porque ella es libre, restaurada, y ahora ella viene con un nuevo mensaje a las personas y les dice que Jesús sabía la vida de ella, pero no solamente lo sabía para enterarse, sino para ofrecerle una solución al pecado de una vez por todas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra que nos dice la verdad es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es mejor la verdad, hermano, dicha de alguien que nos ama. Es mejor alguien que se atreva a hablarnos la verdad para nuestro propio bien, que nos hagan pensar que estamos bien aunque estuviéramos mal. La palabra de Dios es un espejo. Uno se mira en la palabra y uno se da cuenta que todavía le faltan muchas cosas por hacer, pero también hay esperanza para nosotros en el trono de la gracia. También hay perdón, también hay misericordia. Simplemente tenemos que saber que los pecados Dios ya los conoce. Ahora solamente hay que confesarlos. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Gloria al nombre del Señor. Por último, mire, vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo el 6, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Levántate y entra en la ciudad. Esto se conoce como la conversión de Saulo. Este es el apóstol Pablo cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y deja de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo. Ahora nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, pero él tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor, y cuando cae de aquel caballo, cuando cae y dice que sus ojos quedaron temporalmente ciegos por aquella luz, por aquel resplandor. Entonces, ¿qué quieres que yo haga?, le pregunta a Jesús. Y Jesús, la primera palabra que le dice, levántate, porque la condición del hombre
cuando está en pecado, cuando está en maldad, cuando está en vicios. Es una condición caída, pero viene Jesús a encontrarse con nosotros, a buscarnos, y nos da la clave para que nosotros podamos seguir adelante. Primeramente tenemos que levantarnos. A veces nosotros vemos las circunstancias de la vida y pensamos que no tienen solución, pero mire, en el libro de los Hechos hay un caso de un hombre que está en un templo, afuera de un templo que se llamaba La Hermosa, y este hombre dice que estaba lisiado, estaba cojo, afuera del templo siempre pedía limosna, y cuando viene Pedro y los demás, dice que el hombre extendió la mano esperando recibir algún dinero de ellos, pero Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Y el hombre se levantó y entró al templo alabando a Dios y cantando y gozándose, porque el problema del ser humano no se soluciona con dinero. Él pedía dinero porque pensaba que con dinero iba a solucionar todo, pero no. Nosotros bien sabemos que Dios nos da cosas espirituales que valen más que el oro más fino del mundo. Y la persona, cuando cree que con el dinero se le va a solucionar el problema, lo único que hace es empeorar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso nada más es una añadidura, pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros sabemos que Él nos levanta, nosotros sabemos que Él nos restaura, nosotros sabemos que lo principal es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos va a venir por añadidura. Ahora nosotros estamos aquí creyendo en el nombre del Señor, que hemos sido levantados, que hemos sido prosperados por la palabra, que hemos sido personas que Dios llamó para poner por obra su palabra, y por qué no decirlo, para levantar a otros. Y para eso nosotros fuimos puestos en este lugar. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, nosotros estamos aquí para ayudar. Las palabras de reconciliación salidas de la boca de nuestro Salvador, a nosotros nos dan la oportunidad de que seamos también nosotros personas que hablemos palabras de reconciliación. No morirás, que aprendamos a decirle a las personas: levántate, que aprendamos en una circunstancia a decir: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Que aprendamos cuando nos equivocamos a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que seamos esos hijos de Dios que Él quiere que seamos. Nosotros queremos hacer una oración. Las enseñanzas las vamos a hacer un poquito más cortas, porque como son 3, queremos hacerlas un poquito más cortas para que haya más manera de trabajarlas y de darlas todas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer solamente una palabra de oración. Si hay alguien que nos escuche en esta hora y todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, pídale perdón al Señor, deje que el Señor entre en su corazón, en su vida. Dígale como aquel muchacho: he pecado contra el cielo, contra ti. Pídale misericordia al Señor, entréguele su corazón, su alma. Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que perdona y da la oportunidad de que nosotros nos levantemos en su nombre. Él es el único que nos puede ayudar en esta hora, Padre. Hacemos esta oración de fe, Señor, dándote gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz, mi Dios. Gracias por las palabras de reconciliación que has hablado a tus hijos, mi Dios. Siempre nos consuelas, mi Dios. Siempre nos levantas por medio de tu palabra. Has abierto la puerta de salvación a todos aquellos que por fe se acercan a ti, que reconocen, Señor, que necesitan un Salvador, un Señor, un Dios, el único que los puede salvar. La palabra de Dios enseña: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. Padre, gracias por tu misericordia. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor, que sea de bendición, de edificación para ellos, para su casa, para sus familias, que atesoren esta palabra, Señor, y en un momento de duda, en un momento de lucha, ellos se acuerden, mi Dios, que por la sangre de Cristo hemos sido nosotros reconciliados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, Padre, tuya la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues muchas gracias. Dios les bendiga.